Me da mucho gusto que estén aquí presentes en este webinar donde vamos a hablar de gráficas. Es un webinar que queremos dar hace tiempo aquí en Comunicación Numérica de cómo entender estos elementos y me da mucho gusto que nos acompañes aquí. Déjenme primero iniciar por qué es importante esta parte de seleccionar la gráfica correcta. Porque siempre estamos como que buscando cómo acoplar o de alguna manera traducir toda la información que tenemos, ya sea que estemos hablando de todas estas palabras que tú ves en pantalla, que queremos que las gráficas nos echen la mano a expresar todo este tipo de cosas que estamos viendo, ¿no? Nuestros KPIs, algún tipo de mensaje, resultado de la organización, análisis, meterles dentro de alguna presentación, un dashboard. Son elementos que constantemente estamos usando para comunicar información. Y el día de hoy vamos a estar viendo pautas para que nosotros nos volvamos, ahora sí, mejores comunicadores de información. Mi nombre es Rodrigo Márquez, yo estoy en Comunicación Numérica y soy un especialista en visualización de datos. También soy profesor de arquitectura en CETIS Universidad e imparto la materia de visualización de datos y diseño de dashboard y estoy muy contento de que estés aquí con nosotros. Hoy vamos a ver entonces por qué hace falta seleccionar la gráfica correcta. Vamos a empezar aquí viendo muchos ejemplos a lo largo de este webinar, ¿no? Y empiezo mostrándote esta gráfica en particular. ¿Qué se está buscando cuando se te da este tipo de información? Pues de alguna manera tenemos aquí 5 regiones y lo que nos están marcando es cómo ha cambiado cada uno de los resultados en cada región a lo largo del tiempo. Y ahí tenemos pues, muchísimas barritas, todas diferentes colores, cada color significa un año. Y el propósito, pues pareciera que es, veamos cómo ha ido a lo largo de todos estos años cada una de las regiones. Y esto la hace una mala selección en cuanto a gráfica. Cuando veas este iconito negro en la derecha de la pantalla, parte superior, es que efectivamente es una mala selección. Una mejor selección para este tipo de gráficas, si quiero entender cómo ha sido la tendencia en cada una de las regiones, sería mejor usar una gráfica de líneas. Y ves aquí cómo es mucho más claro, con más claridad, estamos viendo cómo ha sido el comportamiento de las mismas datos de 2013 a 2019 en cada una de estas regiones. Y esto lo hace una mejor selección de gráfica. Entonces, cuando veas este iconito amarillo con rojo, es que efectivamente se corresponde a que es una mejor selección. Otro caso, ¿cuál es el mejor equipo? Si yo estoy usando una gráfica de pie o circular para que veas cómo es el componente que estamos viendo en relación al todo, es una buena selección de gráfica, pero es una muy mala selección de gráfica cuando queremos ser comparativas. Aquí no me es muy difícil ver exactamente cuál de los 5 equipos es el mejor en esta gráfica. En cambio, una gráfica de barras expresaría mucho mejor ese grado de diferencia que hay entre cada uno de los equipos. Y esto es una mejor selección. Todo partimos de pues, cuál gráfica me funciona mejor y el menú es bastante vasto. Vas a encontrar mucha información en internet de cada una de las gráficas. Hay catálogos completos con explicándote exactamente qué hace cada gráfica. Y ahí viene el punto. No es tanto que tú debas saber todo este catálogo. Lo más importante es que tú identifiques cuál es el propósito que estás buscando con cada uno de estos elementos. En pocas palabras, es preguntarte qué quieres hacer con tus datos. Una vez que definas esa respuesta, ya tendrás un panorama mucho más específico de qué gráficas te van a ayudar a eso que tú definiste que quieres hacer con tus datos. Y en este webinar vamos a ver 5 propósitos de cómo trabajar con tus datos. Vamos a ver que a veces con los datos lo que busco es comparar información. A veces con mis datos busco es crear un ranking de variables de que veamos cuáles son los mejores resultados de los peores resultados. Hacer una distribución, cómo se comporta la variable que estoy estudiando. Hacer análisis de parte y todo. Es decir, que quiero saber cómo están los diferentes componentes que forman ese todo que estoy estudiando. Muy típico es esta parte de cambio en el tiempo, cosas que hacer con mis datos, o también
finalmente sacar correlaciones entre mis datos, es saber si las variables que estoy estudiando tienen una relación una con otra. Entonces, a lo largo de este webinar vamos a ver estos 6 elementos para que nos ayuden a seleccionar la gráfica que me va a ayudar a cumplir con ese propósito. Y vamos a empezar hablando del primero, que es comparar información. Que generalmente cuando quiero comparar mis datos, quiero usarlos para comparar, lo que estoy buscando es comparar la magnitud, es decir, cuáles son los valores más altos de los valores más bajos. Y aquí puedo usar muy claramente gráficas de barras, donde estoy usando una variable categórica, un texto, puede ser el nombre de la región, el nombre de una sucursal, el nombre de un estado, el nombre de un país y, al final de cuentas, algún valor que estoy asociando con esa variable. Puedo incorporar más variables para que pueda tener algún tipo de comparativa en cuanto a la magnitud que tiene estos elementos. Puedo inclusive verme por lados más creativos con una gráfica de barras radiales que a final de cuentas estoy haciendo lo mismo, estoy comparando magnitud. ¿Dónde está la línea entre una mejor selección de gráfica y una mala selección de gráfica para comparar tu información? Por ejemplo, ve este caso. Aquí estoy viendo 3 candidatos y cada candidato lo estamos clasificando en base a 6 cualidades. Y aquí están representadas la calificación que sacó cada candidato en base a una de las 6 cualidades que estoy haciendo. Y el propósito que estoy buscando es comparar la información. Quiero saber cuál es el mejor candidato. Y realmente esta gráfica, aquí tengo el candidato José, la candidata Angélica y el candidato Raúl. Es complicado que pueda yo determinar entonces cuál es el mejor candidato. Una mejor selección de gráfica sería una gráfica de radar. Donde aquí estoy, cómo funciona esta gráfica es del centro, parte cada una de mis diferentes categorías, que son las 6 cosas que estoy evaluando los candidatos, y están representados todos los valores y se conectan esos valores para formar un área. Y están encimados un candidato arriba de otro para identificar exactamente qué candidato me funciona mejor. Y ahí puede haber cuál es el candidato que tiene mejor educación, mejor experiencia, mejor conocimientos especializados, o cuál es el candidato que tiene mejor comunicación o compañerismo, o cuál es el mejor candidato que es el más estable y parece más un círculo sus resultados. Esta gráfica de radar expresa mucho mejor la comparativa entre candidatos. Por eso es una mejor selección de gráfica. Veamos este caso. Estoy haciendo una encuesta en el trabajo y estoy buscando cuál es la satisfacción de los empleados. Y estoy graficando la edad que tiene el empleado y tengo aquí en la barra morada cómo te sientes actualmente en tu empleo y en la barra azul cuál es tu expectativa para los siguientes 5 años. Y aquí se puede ver que en los empleados más jóvenes hoy se sienten mejor, pero su expectativa futuro es peor. Y en los empleados más viejos, ahí cambia. Hoy se sienten peor, pero tienen la expectativa que se sientan mejor. Pero esta diferencia de que vea este desplazamiento entre cómo te sientes hoy y cuál es tu expectativa a 5 años, esta es una mala selección de gráfica. En cambio, una mejor selección de gráfica sería una gráfica de líneas, donde aquí ya estoy viendo con mucha claridad cómo los jóvenes tienen una peor expectativa de cómo se sienten hoy hacia el futuro y hay un cambio a partir de la gente que tiene arriba de 40 años que ya percibe hoy una mala percepción de la compañía, pero a 5 años se ve que tiene mucho mejores expectativas. También puedo usar gráficas para comparar mi información, pero aquí lo que estoy buscando es ver desviaciones entre mis datos. Es decir, no me interesa tanto el resultado, sino lo que me interesa saber es, ¿había una expectativa de resultado? ¿Y cuánto quedaste lejos? Ya sea en valores absolutos o en porcentajes. Pero a fin de cuentas, algo había que hacer y sí cumpliste. Y es una gráfica muy sencilla, también usamos gráficas de barras, pero también podemos tener otro tipo de soluciones. Por ejemplo, en esta gráfica, la forma de entenderla está hacia una comparativa dentro de una industria, es una gráfica de un gerente de calidad, hablaba de la resistencia de un producto de concreto contra el consumo de cemento en el concreto. Y entre más alejados estaba la barrita azul del diamante naranja, era un peor resultado. Y entre más cercanos estaba el diamante de la barrita azul, era un mejor resultado. Bueno, esta no es una buena selección de gráfica porque no me deja con mucha claridad cómo entender esta información. En cambio, otra mejor selección de gráfica sería una gráfica de puntos, donde aquí
con mucha claridad estoy expresando eso de que a más alejados los puntos es un peor resultado y a más cercanos es un mejor resultado. Esta es una mejor selección de gráfica. Como puede ser, esta también es otro uso de gráfica de puntos, donde estoy viendo resultados 2016 contra 2017 y 2018. Y puedo ver las diferentes cosas que estoy embalando dentro de una encuesta de satisfacción de diferentes cualidades del producto que estamos realizando y veo cuál es la desviación. Todo debe tener un comportamiento de gris, rojo y luego azul y no todo es así. Esta gráfica es una mejor selección de gráfica. ¿Qué singularidades, cosas que tenemos que ver a la hora que trabajamos con este esquema de comparar información? Pues que sepamos muy bien cuándo, si la mayor cantidad de gráficas para este aspecto serían gráficas de barras. Y nomás hay que diferenciar cuándo te conviene usar una gráfica vertical y cuándo te conviene usar una gráfica horizontal. Te conviene usar una gráfica horizontal sobre una vertical cuando los títulos de las variables que estás graficando de plano son muy largas y no son muy legibles. Y ahí te funcionaría usar una gráfica horizontal, que estamos hablando de que sigues metiendo la magnitud de los datos. O bien, te funcionaría mejor pasar de una horizontal hacia una vertical cuando los datos que estás graficando están dentro de una secuencia. Entonces, va creciente. Ahí te funcionaría mejor gráfica de barras verticales. Entrando al segundo, vamos a hablar de ranking, que prácticamente es pues, poner la información ordenada, que al final de cuentas es tú vayas del mayor o menor, ya sea para algunas variables poco es mejor, para otras variables mucho es mejor. Y ya sea que uses barras horizontales o barras verticales, todas lo que estoy haciendo es evaluando un ranking, ¿no? A fin de cuentas, cuáles son las mejores variables y cuáles son las peores variables. Gráfica de barras es prácticamente la principal, pero te quiero presentar otra gráfica diferente que es una gráfica de pendientes. Y aquí estoy viendo, por ejemplo, resultados en un proyecto de 2014 a 2018 en diferentes ciudades de la República Mexicana. Y aquí lo que estoy viendo es cómo estabas antes en 2014 y cómo estás ahora en 2018. Y esto también es una forma de ranking, de que a fin de cuentas estás viendo a lo largo de un cambio del tiempo cuál mejoró, cuál empeoró. O bien esta gráfica, también la gráfica de pendientes, donde estoy buscando que en diferentes carreras más mujeres se están titulando, en un punto entre 1983 y 2011. Y también esta gráfica me sirve para evaluar ranking. A fin de cuentas es lo que me interesa que mi audiencia lea de los datos. ¿Qué singularidades tiene a la hora de trabajar con rankings? Algo importante es, como muchas veces trabaja en gráficas de barras, ten cuidado cuando hagas un ranking en usando barras verticales. Porque ¿qué es lo que pasa con esto, con la audiencia? Empiezan a intuir que esto se trata de una tendencia, que las cosas van creciendo con el tiempo o decreciendo con el tiempo y esto no es así. Yo no estoy graficando cosas en el tiempo, estoy graficando ciertas variables categóricas. Entonces, para evitar que la gente se confunda, pues mejor me voy por una gráfica de barras horizontales y así voy a evitarme esa idea de que las personas piensan que estos son pendientes, ¿no? Entonces, eso es algo que tomar a la hora de trabajar con ranking. Nuestro siguiente punto son cómo está distribuida mi variable. ¿Qué significa distribuciones? Pues bueno, dentro de mi variable que estoy estudiando, y cuando hablo de una, es una sola variable, imagínate una columna del Excel, nada más que una sola columna, y estoy viendo dentro de esa columna del Excel qué tan frecuentemente aparece una variable en esos datos. Y aquí son muy usados los histogramas para saber distribución dentro de mi variable. ¿Y qué me interesa saber cuando hago este tipo de análisis? Pues saber qué forma tiene mi distribución para yo saber exactamente a qué tipo de fenómeno me estoy enfrentando. Más adelante vamos a hablar de ejemplo de esto. Hay otras formas de ver distribución, por ejemplo, en este caso estoy haciendo un estudio de equidad salarial en los empleados y tengo el promedio salarial en hombres y el promedio salarial en mujeres y abajo una gráfica de barras diciéndome cuántos son hombres y cuántos son mujeres en la organización. Pero una forma de ver distribución también puede ser con una gráfica de dispersión. Cada punto aquí significa un empleado. Y es curioso lo que me dicen los datos. Me dicen que en la línea de 25,000, en este caso son pesos, tenemos hacia atrás, podría ser que hay equidad entre hombres y mujeres, pero a radios arriba de 25,000, ahí sí hay una disparidad de género
entre hombres y mujeres. Pero estas son otras formas de ver cómo está distribuida mi variable. Esta es una gráfica de New York Times donde nos habla de, pues dependiendo de qué tipo de carrera estás estudiando, cuál es tu posibilidad de tener un buen rango salarial. Y estamos hablando de un diagrama de cajas, que a fin de cuentas está marcando el primer decil, del cuarto decil a la mediana, de la mediana al otro decil, o el otro cuarto, el 75%, y finalmente hasta el 90% de tu rango salarial. Y vemos aquí que a medida que las primeras carreras de educación o trabajo social son de las peores que vas a conseguir ingresos, y en cambio economía o ingeniería y química vas a conseguir mucho mayores ingresos. Pero estamos viendo lo mismo. Estamos viendo cómo está distribuida la variable y que también aquí está comparando distintas distribuciones. Otra forma de ver cómo está distribuida la variable son las famosas pirámides de población. En México, en 2010, en el censo, cuántas personas eran mujeres, cuántas personas hombres y cuánta gente había dependiendo del grado de edad. Y es otra forma de ver distribución. Algo importante a la hora de trabajar distribuciones es efectivamente no te guíes por promedios. Por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo el promedio de calificaciones de alumnos en historia, en arte y en matemáticas. Y ahí están todos metidos, pero realmente es un promedio muy grande y no sé qué está pasando dentro de cada una de las materias. Si yo graficara la calificación de cada alumno en una gráfica de dispersión, podría ver de esta forma. Y podría ver que en historia, curiosamente tengo gente que saca muy buenas calificaciones, gente que reprueba y la mayor parte del grupo está al centro. En la materia de arte, casi todo el mundo está pasando con calificaciones arriba de 7. Y en matemáticas tengo dos grupos, el grupo que le va bien y el grupo que le va mal. Pero todavía puedo, para tener más idea de la dispersión de alumnos, puedo ampliar o modificar mi gráfica de dispersión y aquí estoy viendo mucho más claro cómo están esos clusters. Inclusive puedo sacar promedios, ahora sí, de cada uno de esos grupos, me es mucho más claro cómo se está comportando. Otro ejemplo de que te sirven distribuciones de no guiarte por promedios. Estas son, en una escuela, las calificaciones de matemáticas que sacan hombres y mujeres a lo largo del tiempo. Y siempre los hombres están constantemente pues, mejores promedios que las mujeres. Entonces la pregunta es, ¿los hombres son siempre más inteligentes que las mujeres hablando de matemáticas? Pues veamos la distribución. En el último mes de diciembre, saquemos la distribución de alumnos y vemos que estas son las distribuciones. Y en general, las calificaciones se empalman mucho. Hay un gran grupo de mujeres y hombres que terminan sacando las mismas calificaciones. Sin embargo, el promedio de mujeres sí es menor que el promedio de hombres. Y ahí es donde te invito a usar este tipo de gráficas que es cómo ver qué está pasando en tu variable. Nuestro siguiente objetivo o propósito es parte a todo. Es decir, que estoy yo viendo de un componente cómo está distribuido, cómo es con respecto al todo. Entonces, te decía al principio de este webinar que estas gráficas son malas cuando quieres comparar los valores independientes de cada una de las rebanadas, pero son buenas para que tú identifiques el componente que estoy estudiando como respecto al todo. Por ejemplo, una mala selección de gráfica sería dejar este pie como está, donde realmente es, bueno, ¿de qué se trata, no? ¿Cuál es la variable más importante? Un mejor criterio es, si queremos seguir empleando este tipo de gráficas, es seleccióname el componente que estamos estudiando para que yo pueda ver cómo es ese componente respecto a sus otras contrapartes. No para que yo compare cuál es el más grande y cuál es el más chico. Simplemente es, quiero darme una idea de qué tan grande o qué tan pequeño es lo que estoy estudiando. Mismo caso con gráficas de barras apiladas. Aquí tengo un estudio de mercado que tiene empresas nacionales y empresas internacionales o importadores y quiero saber de un año a otro cómo se ha comportado. Bueno, esto no me va a ayudar mucho. Si deseo usar este tipo de gráficas, entonces señala aquello que es más importante para que podamos ver exactamente cómo es eso que estamos estudiando respecto al todo. Presentando gráficas que también sirven para que veas cómo es esta parte con respecto al todo, te quiero presentar esta gráfica que se llama Tree Map, que el rectángulo total es todo el fenómeno que estoy estudiando y aquí lo que me permite es como que separarlos en pequeños rectángulos y aparte como que en grupos. Tengo aquí, estoy hablando de 5 grupos, cada uno con un color en particular
y cada uno de esos grupos a su vez está subdividido en pequeños grupos. Y esta es una gráfica interesante para que yo demuestre complejidad. Lo que estoy estudiando es complejo, tiene demasiadas variables, muchos componentes. Es malo para comparar un rectangulito en azul con un rectangulito en morado y cuál es el más grande. Ahí sí es una mala gráfica, pero para expresar complejidad es muy buena selección. Que es una gráfica parecida a esta otra gráfica que se llama de proyección solar o PI multinivel, que está buscando hacer lo mismo, que tú veas, ahora sí, este pequeño componente, cómo es con respecto al todo. ¿Qué lugar ocupo yo en la organización? ¿O qué lugar ocupa esta sucursal? ¿O qué lugar ocupa este vendedor? ¿O qué lugar ocupa esta unidad de negocio? Este tipo de gráficas también son eficientes. Avanzando más en nuestro webinar, otro tipo de criterio sería cambio en el tiempo. Eso es algo que usamos todas las veces porque siempre estamos buscando cómo ver si las cosas que a lo largo del tiempo, si las cosas están empeorando o están mejorando. Y son gráficas que generalmente usamos gráficas de tendencias, gráficas de líneas, y estamos tratando de mostrar todos esos datos, cómo hay cambio a través de que pasan los meses. Ya no importando si estamos viendo números absolutos o números relativos, con este caso que estamos viendo toneladas per cápita por cada de CO2 por año, al fin de cuentas tenemos números absolutos, números relativos. Podemos también aquí involucrar números que tienen que ver más con probabilidad estadística, que estamos viendo aquí la precipitación anual, y estamos viendo aquí que el porcentaje, la mediana en los últimos 30 años, porcentaje máximos y mínimos, los deciles de 10% o los cuartiles de 75 y 25%. A fin de cuentas, son gráficas de líneas y estamos viendo cambio de mis datos en el tiempo. Sin embargo, por ejemplo, también hay criterios. En este caso, mi propósito es demostrar que los resultados de 2008 son mucho menores a 2007. Y de alguna manera quiero enfocar que la disparidad a lo largo de los meses va aumentando, aumentando, aumentando y nunca tuvo forma de pararlo. Esta gráfica no sería una adecuada selección porque no se ve esa diferencia que yo quiero mostrar de que cada vez los resultados son peores. En cambio, este otro tipo de gráficas es una mejor selección que estoy jugando con mis variables. Y aquí en lugar de mostrar cuánto es el número, estoy graficando la diferencia entre 2017 contra 2018. No estoy mostrando cuánto 2017 ni cuánto 2018, simplemente la diferencia y la comunicación es muy diferente y aquí sí puedo ver cómo ha caído los resultados acumulados a lo largo del tiempo. Aquí tengo, por ejemplo, el registro de llamadas que recibió un call center, la variación por hora. Y lo que me interesa saber aquí es cada hora, cómo ha sido esa caída o entran nuevas llamadas o caen las llamadas, cómo es el comportamiento por hora. Esta gráfica, pues sí me está ayudando a decirme ese comportamiento, pero para ver con mayor claridad las caídas o las subidas, una gráfica escalonada me serviría mucho mejor para poder ver ese grado de cambio en el tiempo. ¿Qué singularidades me topo con ese tipo de selección cuando veo cambio del tiempo? Pues es primero identificar cuándo es mejor usar una gráfica de líneas o cuándo usar una gráfica de barras. En estas dos gráficas te estoy mostrando los mismos datos. Sin embargo, cumplen propósitos distintos. Y te lo comento con esta gráfica. Aquí es un reporte de bolsa que están de las ventas del iPad de 2011 más o menos hasta lo que vea el corte en 2015. Es cambio en el tiempo. Cambio en el tiempo me sirve cuando quiero ver comparativas entre las barras. Por ejemplo, en esta gráfica me es muy claro ver que hay un patrón. El primer cuarto de los últimos 3 años ha sido el mejor cuarto todo el tiempo y se cae. Primer cuarto y se cae los otros cuartos. Y luego el 2014, alto primer cuarto y cae. Y 2015 parece repetirse. Eso me sirve mucho este tipo de gráficas para ver la comparativa entre las barras. Sin embargo, es una mala gráfica para darme cuenta que las gráficas del iPad están decreciendo. Las ventas del iPad están decreciendo. Y entonces esta línea de tendencia pues no se ve con las barras. Se vería mucho mejor si uso una gráfica de líneas. Cuando quiero ver datos en el tiempo, uso gráfica de barras cuando me interesa ver la comparativa entre los resultados. Es decir, cuál es el mes récord del año, el peor mes del año o identificar si tengo una ciclicidad.
Uso gráfica de líneas cuando la prioridad es no te claves en cuál fue el récord y cuál fue el alto, simplemente es vamos a ver la tendencia en el tiempo. El patrón de cambio es más importante que la comparativa de los datos. En ese momento me voy por una gráfica de líneas. Entonces esa es la parte que tienes que tener cuidado cuando tú manejas datos en el tiempo. Nuestro último punto es para criterios de cómo seleccionar gráfica correcta es cuando quiero yo hacer una correlación. Recuerden es ¿qué quiero hacer con mis datos? Entonces, una vez que responda a esto, tengo un determinado tipo de gráficas que me ayudan mejor a cumplir ese propósito que otras. ¿Cuándo me interesa a mí sacar correlaciones? Cuando quiero saber si hay relación entre mis variables. Porque muchas veces en mis variables no tendré una fórmula muy clara. Por ejemplo, quiero saber de cuánto dinero meto en publicidad se me traduce a mayor facturación, mayores ventas. Nadie tiene una fórmula para sacar si es cuántos pesos metes a publicidad te da más ventas. Lo que sí podemos hacer si hay una relación entre las variables para ver si a mayor gasto en publicidad van incrementando las ventas, vamos a verlo. O por ejemplo, todo ese dinero que yo invierto en que los empleados sientan más cómodos de trabajar en esta empresa, se traduce en que hay una menor rotación de personal, o sea, que menos gente se quieran ir. Pues no tengo ninguna fórmula, pero se puede sacar una correlación entre las variables para ver si a mejor favorabilidad de los empleados en la empresa hay una menor rotación de empleados. O puedo ver, oye, si los clientes están más satisfechos con el producto, pues les puedo aumentar los precios, puedo ver si hay una correlación de a mayor satisfacción, los clientes pagan más. Y vemos aquí que tiene un límite, no por más satisfechos que estén, no va a aumentar más el precio, se estabiliza. O bien, finalmente, otro caso es, ¿qué tanto afecta la distancia de entrega del producto contra nuestros costos logísticos? Bueno, pues no lo sé, hagamos una correlación y puedo ver que a una distancia corta la logística es cara, hay un punto medio que es óptima y a mucha distancia la logística vuelve a ser cara. Entonces, si se fijan, es un análisis de correlación. Lo que me ayuda es, pues, a identificar todas estas necesidades que tengo de encontrar relación entre variables, donde no tengo ninguna fórmula, más que sacar estos gráficas de correlación. Y aquí un ejemplo, algo más práctico. Por ejemplo, aquí tengo una empresa que me dice, hay 3 regiones y aquí es lo que facturaron en la primera tabla a lo largo del año, los gastos en publicidad que tuve en cada región a lo largo del año y el margen que me dejó en cada una de las regiones a lo largo del año. Entonces vamos a ver si existe una relación o correlación de a mayor gasto en publicidad si se traduce en una mayor facturación o mejores ventas. Entonces esperaría que esta gráfica fuera creciente. Meto más dinero en publicidad, se traduce más ventas. Pero cuando grafico cada una de las regiones, cuánto sacaste en el mes contra cuánto facturaste, no veo esta relación continua de que a mayor gasto en publicidad va aumentando una mejor facturación para la empresa. Si divido entre regiones, aquí puedo ver que la región norte fue la que le metí más dinero en gasto en publicidad y sí me compensó que fue la que me dio más ingreso en la parte de facturación. La región también sur coincide con lo mismo. Le metí poco gasto en publicidad y me devolvió poco ingreso en facturación, pero la región centro naranja, esa sí fue un desastre porque le metí mucho dinero en publicidad y no me regresó una mejor facturación. Ahora, entendiendo exactamente qué funcionó mejor, la región norte o la región sur, que cumplen con la regla de que tú metes más dinero en publicidad, se te da más facturación, las dos cumplen, ¿cuál de ellas funciona mejor? Si meto en este gráfico la variable margen, y aquí en lugar de un gráfico de dispersión uso un gráfico de burbujas, donde el punto me representa el tamaño del margen, yo puedo ver que los puntos de sur son mucho más grandes que los puntos del norte. En pocas palabras, es lo que estén haciendo en la región sur, hay que replicarlo en el resto de las regiones cuando se trata de invertir en publicidad. Este es otro caso de correlación entre variables y este es un artículo en New York Times que hablaba en los Estados Unidos que tienen todo este problema de tiroteos masivos, de una correlación de la cantidad de millones de armas que tiene un país contra la cantidad de tiroteos masivos que existen en el país. Y podemos ver que están todos los países concentrados en que tienen pocas armas y tienen pocos tiroteos masivos. Y estamos en Estados Unidos, que está totalmente fuera de todo tipo de puntos, o sea, externo en la gráfica,
tiene muchas armas y entonces tiene muchos tiroteos masivos. Es otra forma de entender esta parte de correlaciones. Esta es otra gráfica para mostrar correlaciones, pero en esta parte de correlación es un gráfico de dispersión. La particularidad que tiene esta gráfica es que los datos están conectados por líneas, porque hay una secuencia en el tiempo. Entonces, esta gráfica está hablando de una correlación de la producción de electricidad. ¿Qué relación tiene contra el PIB per cápita en México? Y vemos ahí en amarillo que de 2009 a 2011, a mayor producción de electricidad, aumentó el PIB per cápita, los mexicanos eran más ricos, pero ya esto cambió y de 2014 a 2016, pues esto ya siguió aumentando la producción de electricidad, pero hubo un retroceso en el PIB per cápita. Entonces es una gráfica de dispersión con conectores o dispersión con líneas rectas, pero lo que está marcando esa línea recta es porque hay una secuencia en los puntos, no nomás son solo poner los datos como están. ¿Qué singularidades tienes que tener en cuenta cuando trabajas con este tipo de propósito de sacar correlación? Es tener mucho cuidado cuando usas gráficas a dos ejes. ¿Cuándo uso este tipo de gráficas? Por ejemplo, es muy común cuando tengo magnitudes muy distintas. Aquí en esta gráfica estamos viendo los resultados que tenemos a nivel nacional, no importa la variable que estemos midiendo, resultados a nivel nacional y resultados a nivel regional. Entonces, como son tan diferentes a nivel nacional y tan pequeños a nivel regional, muchas personas lo que hacen es la solución de, pues mando un eje secundario, las ventas regionales. Entonces, en el eje primario, en el eje de la izquierda está lo azul, lo nacional, y en el eje secundario, el de la derecha, está lo naranja, lo regional. Y lo que quiero ver es si hay relación entre las variables. Entonces, quiero ver si se comportan igual. El problema es que uno puede alterar estos números y hacer que la relación luzca prácticamente como tú quieras. Yo puedo hacer que, sin mover los datos, esto se vea que las ventas nacionales son muy inestables y las regionales son bastante estables. Puede hacer viceversa, que las ventas nacionales sean muy estables y las regionales muy inestables. Puede hacer que arranquen juntas, las nacionales son estables y las regionales naranjas son inestables. O arrancan juntas, la regional naranja es estable y la nacional azul es inestable. O las dos son tremendamente inestables o las dos son bastante estables. Y lo que estoy haciendo es aquí, con las gráficas a dos ejes, es alterando las escalas. Y como no hay ninguna regla, o sea, nadie dice esto se puede, esto no se puede, sino cada usuario hace lo que pues, cree mejor que hacer, nos puede llevar a entender que hay relaciones cuando realmente no las hay, o a suponer comportamientos. Y esto es algo que se puede volver peligroso, sobre todo si la decisión que tienes que tomar a partir de los datos es sumamente importante. Entonces, gráfica a dos ejes, hay que tener mucho cuidado de no irse con la finta de que estas dos variables están relacionadas, porque pues depende mucho de qué escala le puso la persona que hizo la gráfica. ¿Qué resumen te quiero dejar de todo este webinar? Te decía al principio que el catálogo de gráficas es impresionante, hay mucha información en internet, pero no es importante que te aprendas todo esto. Lo más importante es que tú determines qué propósito buscas hacer con tus datos, qué estás buscando hacer, y ahí hay gráficas que te ayudan mucho más. Para hacerse una gráfica, si lo que tú estás buscando es comparar información, para eso quieres tus datos, y tus datos son estáticos, es decir, no varían en el tiempo, una gráfica de barras, una gráfica de columnas o una gráfica de radares son bastante eficientes. No son las únicas, son eficientes. Pero en cambio, si quieres comparar datos y tus datos son dinámicos, que sí varían en el tiempo, entonces columnas, líneas o áreas van a funcionar mucho mejor que las otras. Si no quieres comparar, si quieres sacar correlaciones entre variables y son dos variables, te sugiero uso un gráfico de dispersión, y si son tres variables, mejor uso un gráfico de burbuja, donde el punto significa la tercera variable, el tamaño del punto. O bien, si no es correlación, si lo que tú quieres es fraccionar tus datos en partes más pequeñas, y si esos datos que tienes son estáticos, círculos o anillos te van a funcionar muy bien. Pero si por el contrario, si tus datos son dinámicos y varían en el tiempo, entonces haz un cambio a columnas apiladas o áreas apiladas, van a funcionar mucho mejor. De toda esta presentación, solo usé 3 gráficas que me las traje y las copié del internet. El resto de las gráficas, todas están hechas en PowerPoint o en Excel. Todas y cada una de ellas. Créeme que solo estas 3 gráficas son las únicas que copié de otra fuente.
Entonces, si tú quieres hacer gráficas como viste en este webinar, pues te quiero invitar a que participes en nuestro curso de visualización de datos. En el curso, cuando tú quieres presentar información numérica, de alguna manera como que tienes que encontrar exactamente qué es lo que la gente entiende con rapidez y qué no entiende con rapidez. Es empezar a trabajar con patrones visuales, cómo entenderlos y saber por qué una gráfica comunica mejor. Es qué criterios, pero ahora sí, y qué gráficas, ahora sí, viendo detalle, puedo yo usar para comunicar mejor mis mensajes. Hay muchas cosas que hace el software, pero yo soy la persona que le da contexto. Exactamente eso. Cómo uso el color en gráficas, cómo uso texto en gráficas, cómo uso pequeños múltiplos, cómo evito saturación de información, cómo puedo identificar una gráfica que me está manipulando a una gráfica que me está diciendo la verdad. Y finalmente en el curso vemos cómo contar historias con tu información. Te invito a que nos contactes ya sea por nuestras distintas redes sociales en YouTube, LinkedIn, Facebook o Instagram, o bien entres en contacto con nosotros en comunicacionnumérica.com.mx, mandes tu información al correo contacto@comunicacionnumérica.com.mx. No te quedes atrás en cómo presentar mejor información a otras personas y destácate en lograr una adecuada comunicación de información.